Para quienes nos escuchan hoy, imaginemos por un momento una tubería enorme de casi 50 kilómetros cruzando el desierto. Ajá, una obra gigantesca. Sí, y todo esto bajo temperaturas que superan los 50 grados centígrados. Es un horno. Totalmente. Y por ese sistema cerrado corren millones de litros de agua dulce. Pero aquí viene lo fuerte. Ni una sola gota de ese torrente está destinada a las personas que viven en la región. ¡Qué locura! Ni siquiera para los campos agrícolas locales, que luchan todos los días contra la sequía. Exacto. Todo es fabricar cerveza de exportación para el mercado extranjero. O sea, suena a un escenario de ciencia ficción distópica, la verdad. Pero es el núcleo de un conflicto muy real. Sí, sí. Pues esconde detrás una red increíblemente densa de decisiones geopolíticas, finanzas públicas y tensiones sociales. Y esa es precisamente la misión de nuestra inmersión profunda de hoy. Vamos a desentrañar un documento sumamente detallado que se titula Esclavitud laboral y saqueo del agua del Valle de Mexicali. Un título fuertísimo, por cierto. Híjole, sí. El texto se dedica a analizar y a criticar de forma muy contundente la instalación de la planta cervecera de la empresa Constellation Brands y la construcción de este acueducto llamado Ejido Villahermosa Mexicali. Claro, la idea es comprender cómo una obra de infraestructura de agua a nivel local pues terminó convirtiéndose en el epicentro de una controversia internacional. De cerveza más famosas de México, nada menos. Pero a ver, antes de adentrarnos en los datos duros que presenta el texto, es imperativo establecer una regla fundamental para esta sesión. Sí, esto es súper importante para quienes nos escuchan. El documento fuente que estamos por diseccionar hoy utiliza un lenguaje con una carga política altísima. Muy alta. El autor emplea términos como saqueo, corrupción y llega a catalogar ciertas acciones de administraciones estatales y federales como traición a la patria. Palabras mayores. Y por eso queremos dejar absolutamente claro que tenemos una postura de estricta imparcialidad. O sea, no estamos tomando partido. Exacto. No avalamos ni rechazamos estas acusaciones tan graves. Nuestra labor aquí consiste, de manera totalmente neutral, en reportar qué dice la fuente, qué cifras aporta y, cómo estructura sus argumentos lógicos. Sí, el contexto para que quienes nos prestan su atención hoy puedan dimensionar la magnitud del debate por cuenta propia. Nuestro trabajo es funcionar como una lupa sobre el texto, básicamente. Así es, exponer las piezas de este rompecabezas que plantea el autor para entender de verdad la anatomía del conflicto. Ok, vamos a analizar esto. Entender verdaderamente el tamaño del problema, el documento nos sugiere algo muy básico. Seguir el rastro del dinero. Siempre hay que seguir el dinero. Claro. Existe un mito muy arraigado, sobre la inversión extranjera. La narrativa habitual es que cuando una corporación transnacional decide instalar una megafábrica, pues llega con enormes inyecciones de capital privado para construir su propia infraestructura. Ajá, que ellos pagan todo, supuestamente. Exacto, pero la fuente rompe esa idea por completo al detallar cómo se financió realmente este acueducto. Y lo fascinante aquí es cómo el documento estructura la base de su crítica. O sea, el agravio principal que señala el autor no es nada más la existencia de la obra física. Ah, ¿no? No, es el origen de los fondos. El texto detalla con mucha precisión que este acueducto fue construido con dinero público. ¡Wow! Dinero extraído directamente del presupuesto de egresos del Estado. Y las cifras que expone el documento, para dar un poco de contexto histórico, esto nos sitúa durante el sexenio de Enrique Peña Nieto a nivel federal. Claro. Y bajo la gobernatura de Francisco Quico Vega en el estado de Baja California. Pues según los registros de la Comisión Estatal del Agua, la CEA, el costo original adjudicado a la obra superaba los 453 millones de pesos. 453 millones de pesos. Y eso sin contar el IVA, me imagino. Exactamente, sin el IVA. Ya al sumar los impuestos, el costo total rozaba los 550 millones de pesos. Es una cantidad brutal. Y para entender la gravedad de esta afirmación, el texto explica de qué partidas salieron esos millones. A ver, cuéntanos. Provinieron de las participaciones federales y de ingresos propios del Estado, pero destaca muchísimo el uso del impuesto sobre nómina. Ojo con eso. Sí, hay que detenerse a pensar qué es este impuesto. O sea,
Es una aportación que hacen las locales basándose en el sueldo que pagan a sus trabajadores. Ajá. Ese dinero entra a las arcas estatales con el propósito fundamental de financiar el desarrollo del Estado. O sea, pavimentación, alumbrado público, escuelas, hospitales. Claro. Mira, para aterrizarlo, es como si los residentes de una rigurosamente sus cuotas de mantenimiento mensuales, convencidos de que ese dinero se va a usar para mejorar la seguridad o arreglar los parques. Ándale, exacto. Pero de pronto se descubre que la administración de la colonia tomó todo ese fondo común para instalar una tubería subterránea exclusiva. Una tubería que nadie más puede usar. Exacto. Usar. Exacto. Una diseñada únicamente para que una sola mansión, propiedad de un extranjero, pueda llenar su piscina todos los días, mientras al resto del vecindario le empiezan a racionar el servicio de agua. Esa comparación captura perfecto la esencia de la denuncia del documento. El autor argumenta que los impuestos de los ciudadanos son como un subsidio directo a una corporación extranjera. Es fuerte escucharlo así. Y se creó todo un andamiaje administrativo para facilitar esto. El texto no escatima en señalar nombres, ¿eh? Sí dan nombres y apellidos. Menciona directamente al entonces gobernador Kiko Vega, acusándolo de haber impulsado un decreto que catalogó este acueducto como un proyecto estratégico. Dándole prioridad absoluta, me imagino. Exactamente. Y la cadena de responsabilidades en el texto sigue. Nombra a Antonio Valladolid, en su calidad de Secretaría de Planeación y Finanzas, como la figura que autorizó la suficiencia presupuestal, quien liberó los fondos. Así es. Y también incluye a los operadores técnicos y administrativos, claro. Se señala a Germán Jesús Lizola, que era director de la CEA en ese momento, como el responsable de firmar los contratos de la obra. Ajá. Y a Manuel Guevara, secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, encargado de la viabilidad técnica. Según el autor, toda esta estructura gubernamental operó en conjunto para avalar el uso de recursos públicos en beneficio de un ente privado. Y, saber que todo este entramado se financió con fondos destinados al servicio público hace que las especificaciones físicas de la obra resultantes. Sí, claro. El documento hace un contraste durísimo entre los millones invertidos en la ingeniería de la tubería y las condiciones humanas bajo las cuales se construyó. Porque estamos hablando del desierto de Mexicali. Y ojo, no era una simple zanja abierta por donde correría el agua. No, para nada. Las especificaciones técnicas del documento describen un sistema completamente cerrado de tuberías que se extendía por 47.5 kilómetros. Casi 50 kilómetros. Sí, y la decisión de hacer un sistema cerrado no es casual, ¿eh? En un clima desértico, esto evita la evaporación y garantiza que el volumen de agua llegue íntegro a su destino. Oye, ¿y de qué volumen estamos hablando exactamente? Porque eso es clave. Pues el documento cifra la capacidad del acueducto en 15 millones de metros cúbicos anuales. ¡Wow! Para visualizarlo mejor, es el equivalente a bombear unos 475 litros por segundo, de manera ininterrumpida. Es muchísima agua. Demasiada. Y la fuente subraya el punto de extracción, que era el distrito de riego 014 proveniente del río Colorado. Que es básicamente el corazón agrícola de la región. Exacto. Es la vena que permite que florezca el desierto. Sin embargo, el texto 175 litros por segundo, el destino para la población o para los agricultores locales era cero. Cero absoluto. Cero. El 100% de la capacidad estaba reservada para la producción cervecera de exportación. Y mientras fluyen todos estos datos sobre capacidad hidráulica y presupuestos millonarios, el texto nos obliga a mirar hacia el suelo, a las personas que físicamente estaban ensamblando esos tubos de acero. La parte humana, claro. El documento describe un escenario laboral que, cataloga directamente como esclavitud moderna. Detalla jornadas de trabajo bajo el sol del desierto con temperaturas que oscilaban entre los 50 y los 60 grados centígrados. Trabajar bajo 60 grados es una actividad que pone en riesgo inminente la vida por golpe de calor. Es peligrosísimo. Sí, yo estoy asombrado con ese dato. Y aquí el documento expone una de más severas. Presenta un análisis de la brecha salarial y de condiciones entre el personal extranjero y el personal local.
Les pagaban alrededor de 1,000 pesos diarios Ajá. por jornadas regulares de 8 horas. E incluso, fíjate que recibían bonos y estímulos adicionales en dólares. Wow. En contraste, a los trabajadores locales se les pagaba un promedio de 175 pesos diarios, exigiendo jornadas de 12 horas continuas. Una diferencia enorme. Y además el texto denuncia que sufrían constantes descuentos arbitrarios y carecían de prestaciones básicas. Pero a ver, entiendo que el texto denuncia esto como esclavitud moderna. Aquí me surge una duda genuina sobre la dinámica económica. A ver, dime. O sea, la narrativa corporativa habitual de las empresas multinacionales siempre dice que su llegada a una nueva región representa una oportunidad dorada. Sí, siempre hablan de traer desarrollo. Hablan de generar los mejores empleos y de impulsar el progreso. Entonces, si las condiciones, ¿por qué la población local aceptaría trabajar 12 horas diarias a 60 grados por 175 pesos? Es una excelente pregunta, y el documento aborda esta misma interrogante explicando la dinámica de la vulnerabilidad económica. Ok, El argumento es que la promesa pública de empleos de alta calidad funcionó como una simple fachada. En zonas donde, pues, existe una necesidad real de ingresos, la población termina aceptando las condiciones laborales disponibles para subsistir. no les queda de otra. Exacto. El texto sostiene que la corporación se benefició directamente de esta precariedad usando la necesidad local para asegurar mano de obra extremadamente barata y maximizar así sus márgenes de ganancia. Híjole, al final el documento expone que esta flagrante discriminación salarial y las condiciones inhumanas pues no pasaron desapercibidas. De hecho, señala que esta fue la chispa que detonó un estallido social monumental. Así es. La indignación por estas condiciones laborales, sumada a la revelación sobre el desvío del agua del río Colorado, culminó en las masivas protestas sociales del año 2017. Claro. Y el texto destaca muchísimo el papel fundamental del colectivo ciudadano. La verdad, hubo manifestaciones masivas, enfrentamientos, y los ciudadanos llegaron al punto de bloquear físicamente la maquinaria pesada Sí, literalmente se ponían enfrente. para impedir que continuara la instalación de los tubos en el desierto. La exigencia era muy clara. El agua es para la vida humana y la agricultura que alimenta a la vida humana y la agricultura que alimenta al Estado, no para embotellarse y cruzar la frontera. Y toda esta resistencia ciudadana nos lleva al siguiente gran bloque de análisis del documento, porque toda esa infraestructura, todo el presupuesto público desviado y el sacrificio laboral bajo el calor extremo tenían como objetivo un producto sumamente específico. Ajá. Y la estructura legal detrás de ese producto resulta ser una paradoja corporativa, la verdad, fascinante. Aquí es donde se pone muy interesante el análisis. O sea, la empresa protagonista, Constellation Brands, tiene su sede corporativa en Nueva York. Y en la planta de Mexicali, el plan era producir marcas que son íconos absolutos de nuestra cultura nacional. Sí. Corona, Modelo, Pacífico, Victoria. Exacto. Sin embargo, el detalle crucial que expone la fuente es que toda esta producción, cada gota fabricada con agua del Valle de Mexicali, era exclusivamente para ser vendida en el mercado de Estados Unidos. Era exclusivamente para ser vendida en el mercado de Estados Unidos. Es una locura. Y si conectamos esto con el panorama general de las finanzas globales, el documento nos explica cómo se gestó esta rareza comercial. A ver, cuéntanos la historia. Hay que retroceder al año 2013, cuando el cero de origen belga, AB InBev, adquirió la empresa mexicana Grupo Modelo. Sí, me acuerdo de eso. Bueno, en ese momento, las autoridades reguladoras de Estados Unidos, que se encargan de prevenir prácticas monopólicas, intervinieron. Temían que AB InBev controlara una porción demasiado grande del mercado estadounidense de cerveza. Claro, no querían un monopolio allá. Entonces, para evitar el bloqueo de los reguladores estadounidenses, AB InBev tuvo que ceder una parte del negocio. Así es. La solución fue vender los derechos exclusivos para producir y comercializar esas marcas mexicanas dentro de Estados Unidos. ¿Y quién compró esos derechos? ¿Cuánto? Por una cifra que rondó los $4,750 millones. Imagínate esa cantidad. Y a partir de ese acuerdo surge la trampa legal que denuncia el documento.
Constellation Brands construye la planta en México, extrae el agua mexicana, contrata trabajadores locales, pero legalmente está impedida de vender una sola botella de esa cerveza dentro del territorio mexicano. Y cabe aclarar que esto no es consecuencia de un embargo comercial, ni de una ley de protección dictada por el gobierno de México. En lo absoluto. Es el resultado estricto de un acuerdo privado entre dos entidades transnacionales para proteger sus respectivos monopolios de distribución. Claro, Asian Brands intentara vender una de las cervezas Pacífico o Corona que produjo en Mexicali a un habitante de Mexicali, se enfrentaría a demandas multimillonarias por parte de AB InBev por violación de contrato de exclusividad territorial. Yo estoy seguro de que para visualizar el nivel de absurdo legal, ayuda una analogía. Es como ser el dueño de un huerto donde se cultivan los mejores aguacates del mundo. Ajá, me gusta. Y de pronto, llega una empresa extranjera y usando los impuestos del pueblo, construye una planta empacadora gigante en el medio de tu huerto. Totalmente. Esa empresa consume toda el agua cosecha y encima paga salarios ínfimos a los campesinos. Y finalmente, empaqueta los aguacates y los saca de la ciudad. Sí. Y si un habitante del pueblo intenta comprar uno de esos aguacates en la empacadora, se lo prohíben por ley, bajo la excusa de que dos ejecutivos en Nueva York firmaron un contrato de exclusividad. Es una analogía perfecta. Y el documento subraya intensamente esta hipocresía. El autor hace hincapié en cómo la mercadotecnia de estas marcas se sostiene sobre imágenes de playas nacionales, mariachis y, el orgullo de las raíces locales. Todo el folclore, claro. Sí, la publicidad apela y al patrimonio. Pero, en la práctica, el andamiaje legal corporativo despoja a la región productora de cualquier tipo de soberanía sobre el producto final. Totalmente. Según la visión de la fuente, el país queda reducido al estatus de una simple zona de extracción y de maquila. Una región donde se externalizan todos los costos ambientales y sociales, o sea, el desgaste del agua, el desgaste humano, pero donde se privatizan y exportan absolutamente todas las ganancias. Es la definición de extractivismo. Y ante esta presión constante, combinando la indignación por el robo de agua y la explotación laboral documentada, pues el conflicto llegó a un punto de no retorno. ¿Reventó? Sí, la resistencia ciudadana chocó de frente con el proyecto. Sin embargo, cancelar un megaproyecto de infraestructura a medio construir no es un proceso limpio para nada. Deja tras de sí una estela de daños colaterales. Tristemente sí. El texto federal del presidente Andrés Manuel López Obrador se organizó una consulta popular en la región. Y como resultado de ese ejercicio de participación ciudadana, se decretó la cancelación definitiva de los permisos para la operación de la planta cervecera. Y el acueducto de 47.5 kilómetros que había absorbido gran parte del esfuerzo financiero, pues quedó inutilizado en su totalidad o en grandes tramos. Claro, quedó ahí tirado. Un sistema complejo de tuberías de alta capacidad enterrado en el desierto, sin un propósito que cumplir. No obstante, hace una revelación crucial sobre las consecuencias de esta victoria ciudadana. Las obligaciones financieras del Estado no desaparecieron con la cancelación. Híjole, esa es la parte más dura, porque los materiales ya se habían comprado y en muchos casos ya estaban bajo tierra. El texto aclara que el presupuesto público tuvo que absorber el impacto. ¡Qué coraje! Se tuvieron que cubrir los costos de los insumos y, más doloroso aún, pagar los finiquitos millonarios a las empresas constructoras encargadas de la obra. El documento incluso identifica a estas compañías por nombre. Fueron Urbanizadora Roma, Urbaca y Goar. O sea, hubo que pagar para cancelar. Las constructoras cobraron sus honorarios por una obra que, a fin de cuentas, nació muerta. Entonces, ¿qué significa todo esto a la luz de la fuente que hemos examinado hoy? El documento cierra evidenciando una ironía profundamente trágica. A ver. Por un lado, la sociedad civil resistió la maquinaria estatal y corporativa y logró salvar el caudal del río Colorado, asegurando el agua para su futuro. Eso es innegable. Pero a la vez se quedó con un daño patrimonial irreversible. Esos cientos de millones de pesos provenientes del presupuesto público jamás se regresaron para construir las escuelas o los hospitales que tanta falta hacen en la región.
Y la conclusión del autor es implacable. En las líneas finales, califica toda la saga de la planta cervecera y el acueducto como un monumento a la traición y explotación. Palabras durísimas. Yo estoy convencida de que la tesis central del texto, corporativos internacionales y una clase política complaciente, pues dejó una cicatriz profunda en el Valle de Mexicali. Sí, Una comunidad que se vio forzada a pagar los costos de este experimento empresarial con sus recursos hídricos, sus finanzas públicas y el bienestar físico de su clase trabajadora. enterrada en el calor de Baja, nos sirvió como una ventana para entender dinámicas verdaderamente globales. Así es. Analizamos cómo se entrelazan las disputas críticas por la extracción de recursos naturales frente al cambio climático, la abismal disparidad en los derechos y compensaciones laborales en proyectos multinacionales y, claro, el laberíntico mundo de los acuerdos legales que rigen a las marcas transnacionales. Y es fundamental recordar, antes de concluir, que cada uno de los detalles, las descripciones técnicas, los nombres señalados y los duros calificativos que hemos recorrido a lo largo de esta inmersión profunda son un reflejo estricto de la postura y el contenido del documento analizado hoy. Totalmente. Nuestra labor al desglosarlo es asegurar que los datos estén sobre la mesa, permitiendo que cada persona procese esta información y forme un criterio propio sobre estos acontecimientos recientes. Excelente. El análisis, esto plantea una pregunta importante para quienes nos escuchan. Una reflexión que trasciende las fronteras del Valle de Mexicali y se aplica a nuestra cotidianidad globalizada. A ver, adelante. La próxima vez que nos encontremos frente a un producto icónico, uno de esos artículos para el orgullo, la tradición y la esencia cultural de una región entera, valdría la pena hacer una pausa y preguntarnos, ¿quién ostenta realmente la propiedad legal de ese símbolo de identidad? Muy buena pregunta. Y más profundamente, ¿qué recursos naturales y qué sacrificios humanos e invisibles de la comunidad local se tuvieron que exprimir hasta la última gota para que ese orgullo lograra llegar intacto al escaparate de un mercado extranjero? Una pregunta que sin duda nos obliga a mirar las cosas desde una perspectiva completamente distinta. Hasta la próxima inmersión profunda.